Bien dice la palabra del Señor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas estas cosas. Amén. Bien, esta es una lectura maravillosa y quisiera, para aquellos que quizás no están familiarizados con esta lectura, recordemos que el apóstol Pablo estaba haciendo su gira, llevando el evangelio de nuestro Señor, y luego llegó a Corinto, a Atenas, y él caminando por la ciudad, dice la palabra del Señor que había muchos altares, porque si en algo se interesaban los atenienses, dice la palabra, era en escuchar cosas nuevas, eran muy filosóficos. Y entre todos los altares que había, ellos pusieron un altar donde no había imagen alguna, pero el título que le pusieron abajo fue al Dios no conocido. Y Pablo le dijo, pues ese es el Dios que yo les anuncio a ustedes. Es decir, que ya desde el tiempo del apóstol Pablo y de los profetas, ellos estaban hablando de lo que es el Dios auténtico. Amén. No es algo nuevo que ha surgido, que alguien le dio por, bueno, este es el año, no, es que eso es bíblico, el Dios auténtico. Y yo quisiera pues hablarles algunas cosas referentes a ese Dios auténtico. Bien, cuando nosotros hablamos del Dios auténtico, nos estamos refiriendo al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios vivo y verdadero? Amén. Ahora, ¿por qué hablamos que Él es un Dios vivo y verdadero? Porque las escrituras sí nos los definen a nosotros. Por ejemplo, Isaías, Dios le permitió tener una revelación extraordinaria. Los profetas, Dios trabajó con ellos con revelación. La revelación de Dios no la dio a conocer inmediatamente, sino que la revelación de Dios era paulatinamente. Así que cada profeta traía una revelación del Señor, de nuestro Dios. En cambio, acá los apóstoles, ellos recibieron la revelación que los profetas en el Antiguo Testamento habían escrito y se dedicaron entonces a establecer lo que fueron los fundamentos a través de las doctrinas. Pero ellos recibieron toda esta revelación, y una de las revelaciones esta es Isaías, cuando Isaías habla de ese Dios auténtico, diciendo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Para mí esto es extraordinario, y es extraordinario en el sentido de que si hay duda de que hay otros dioses, pues este pasaje bíblico que se encuentra en Isaías capítulo 43 versículos 10 y 11, donde Él se muestra como el único Dios y que antes de Él no hay ni lo habrá después de Él. Y allí mismo en el 44:8 dice que Él solamente es Dios. Dice, yo solo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. Qué extraordinario es Dios. Cómo Él empieza a revelarse a sí mismo ante cada uno de nosotros. Ahora, cuando nosotros le llamamos a Él, que Él es un Dios auténtico, un Dios vivo, un Dios verdadero, porque hay que recordar que Él le habla también diciendo que Él no es Dios de muerto, sino Dios de vivo. Y si Él es Dios de vivo, es que Él está vivo. Se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob
y se dio a conocer como el Dios omnipotente. Pero sin embargo, a Moisés en el capítulo 6 de Éxodo, él no se le da a conocer como se le dio a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino que se le da a conocer como el gran yo soy, el Dios de vivo y no de muerto. Entonces, Él es un Dios auténtico, y cuando hablamos de esto es que estamos hablando de que Él es legítimo. ¿Saben lo que es algo legítimo? Es decir, de que no hay otro semejante a Él, no hay otro igual a Él. Entonces, cuando hablamos de que Él es un Dios legítimo, hay que saber que hay algunas cosas que forman parte de esa legitimidad de Dios. Si yo dijera, ¿cómo somos nosotros? Personas legítimas, yo puedo decir, yo soy legítimo en mi palabra. Si yo digo algo, ojalá pierda, yo lo cumplo. Esa palabra, eso de ser legítimo, añade a mi vida otras cualidades que van representando mi esencia o mi ser interior, la realidad de lo que yo soy. Es decir, de que al hablar de legítimo no estamos hablando de apariencia, porque yo puedo dar apariencia de algo, pero en el fondo no lo soy. En cambio, cuando yo hablo de algo legítimo, no estoy hablando de que yo voy a mostrar una apariencia, sino que voy a manifestar lo que realmente yo soy en mi ser interior. Amén. Y ese ser interior se manifiesta a través de mi forma exterior de ser. Entonces, por ejemplo, soy una persona de palabra. Me gusta cumplir mi palabra, ojalá sepa que voy a perder. Me gusta algunas cosas como ser ordenado. Eso va dentro de mí. Yo puedo pasar, mire, yo he entrado a los supermercados y yo veo a la gente como coge una libre poroto y tumban 3. Yo paso, ahí está mi esposa que lo puede decir. Yo entro al supermercado con ella y yo paso recogiendo cosas y volviéndola a poner a su estantería. Y sufro cuando veo una carretilla que dejan cosas allí, sobre todo carnes. Sí sufro y me duele ver eso. Eso va dentro de mí. Entonces Dios es así mismo. Es un Dios auténtico y al mismo tiempo esa autenticidad le da a Él una legitimidad. Y esa legitimidad tiene que ver con que Él es un Dios genuino. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Tenemos que relacionarnos con algunas palabras, porque a veces de repente quizá estamos lejos de lo que Dios se revela a nosotros por el desconocimiento de las palabras. Por eso yo le explicaba a ustedes que cuando yo estudio la palabra, tengo al lado el diccionario de la lengua española. Ese es el diccionario. El bíblico lo uso, sí, de vez en cuando, pero no porque me lleva por allá. Todo es explicación y explicación, pero yo quiero la esencia de lo que significa la palabra. Entonces Dios es un Dios genuino. Es decir, de que no es falso. Pues Él mismo dice que todos los dioses de las naciones son falsos, pero que Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, como genuino, Dios no es un Dios falso. Como legítimo, es un Dios real, no es imaginario, no es una teoría, no es una fantasía. ¿Y por qué le digo que es un Dios real? Porque nosotros nos vamos a encontrar en nuestro diario vivir con muchas, pero muchas formas de pensar de las personas que van a negar la autenticidad de Dios. Pero ustedes tienen que saber por qué creen en un Dios auténtico y por qué le llamamos a Él que Él es un Dios legítimo, que es genuino y que es real. Es decir, no es imaginario. Otra de las características, Él es innegable. Qué extraordinario, pues. La innegabilidad de Dios tiene que ver con los hechos extraordinarios que Dios ha hecho. La misma historia, la misma geografía, la misma arqueología confirma la existencia de ese Dios
innegable. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las ciencias que están colaborando lo divino, porque hay una ciencia que niega a Dios, y la ciencia es uno de los mayores obstáculos a la fe de los hombres, porque el científico quiere probar de que no existe Dios, que todo lo que estamos viendo fue creado por la evolución de millones y millones y millones de años. Pero hay una ciencia que se alinea a Dios, como la arqueología, y hay una ciencia sana que tiene que ver con los descubrimientos de los hechos históricos de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre que Él es innegable, la misma ciencia nos colabora de las cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, si analizamos Sodoma y Gomorra, todos sabemos bíblicamente que fue arrasada por un fuego impetuoso, pero hasta allí. Pero si nosotros indagamos, buscamos más, nos damos cuenta de que la misma arqueología y la misma ciencia colabora lo que Dios hizo en ese tiempo. Según los mismos científicos, dicen que para haberse destruido esas ciudades, tuvo que haber un incendio, pero tan de grande magnitud, que el calor tenía que estar entre los 5,000 y 6,000 grados. Yo que trabajé en la empresa Lavery, que mi profesión era preparador, yo tenía que ver con la elaboración de los productos, los componentes para la mayonesa, para la salsa paturros, salsa inglesa, salsa china, todas esas cuestiones. Yo tenía que trabajar en un lugar donde había una marmita y yo le metía vapor para cocinar algunas cosas que necesitaban. Y a veces cuando iba a 100 grados, eso ebullía de una forma. Yo tenía que tener un cálculo que no se pasara ni tampoco estuviera menos del cocimiento, porque se afectaba el producto. 100 grados. Imagínense 5,000 o 6,000 grados de lo que arrasó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y no nos vamos muy lejos, la ciudad de Azor, que fue conquistada por Josué, que dice que también fue arrasada por un fuego. Pues los científicos lograron encontrar la ciudad de Azor, y Dios había dado en su palabra de que nunca más esa ciudad iba a ser levantada. Y hasta el día de hoy, Azor es solamente escombro. Pero ¿qué descubrieron? Descubrieron que buscaron el fundamento de la ciudad y rasparon con carbono, yo no sé qué, 8 y algo por ahí, 840, no sé. Pero descubrieron de que el fuego impetuoso que se dio allí realmente tuvo que ser algo fuera de este mundo. Entonces estamos hablando de la innegabilidad de Dios. ¿Y qué diríamos del Mar Rojo? Los mismos arqueólogos han descubierto espadas, carruajes, multitudes de huesos, y nos dice que realmente lo que ocurrió allí, que está registrado en la Escritura, fue obra de ese Dios legítimo. Amén. Ahora, ¿por qué yo traigo todo esto? Porque hay momentos en nuestra vida que nosotros podemos dudar de la existencia de ese Dios. Amén. Y no estamos pasando gran cosa. Imagínense cuántas personas ustedes han conocido en el camino de Dios que hoy en día no están perseverando o militando en el Señor. Y cuando usted le averigua las razones del por qué, fueron tonterías lo que lo echaron fuera. Y no es razón que tenga que ver nada con la iglesia, sino ellos mismos. Amén, amados. Y nosotros nos damos cuenta cómo ese Dios auténtico manifiesta su poder a través de esa innegabilidad de lo que Él hizo, dijo y ha hecho, se está confirmando hoy en día. Entonces eso nos ayuda a nosotros a fundamentarnos en la verdad de Dios, en la verdad de su palabra,
en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Porque puede llegar un momento, como les dije, que podemos inclusive ir perdiendo poco a poco la fuerza en nuestra batería espiritual hasta que llegue el momento en el cual nos alejamos de Dios. Yo pienso que si hubiera una persecución hay una razón. Pero nosotros los cristianos de América Latina estamos suaves. Estamos cogiendo los mangos cristianamente hablando bien bajito y madurito. Así que ese Dios legítimo es innegable, es original, es decir, Él no cambia. Qué maravilloso es saber de que Dios no cambia. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. ¿Y por qué no cambia? Porque Él es original. Puede que yo cambie mañana, puede que usted cambie mañana también, pero Dios cambiar, dice la palabra, que Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Él es Dios fidedigno, voy a acelerar un poquito, fidedigno, acreditado, atestiguado. Qué maravilloso es Dios. Nosotros mismos atestiguamos de la autenticidad de ese Dios eterno y poderoso. Y sabemos que Él existe, que Él es Dios. Amén. Y por eso atestiguamos de Él como una verdad y una realidad ya no fuera de nosotros, sino viva y dentro de nosotros. Por eso ustedes sienten que Dios les habla. Por eso ustedes sienten que Dios los guía. Por eso ustedes sienten que Dios los ilumina. Por eso Dios no previene de situaciones, porque Él es un Dios atestiguado. Podemos decir, Él es un verdadero Dios. Ahora, ese Dios auténtico, lo extraordinario es que Él es un Dios sin origen. Usted y yo tenemos un origen, pero Dios, usted busca el origen de Dios y no lo va a encontrar nunca, porque Dios no tiene origen. Si yo voy para atrás de mi línea generacional, de repente me doy cuenta que mi abuelo era irlandés, mi tatara era irlandés, y que por eso mi nietecita sacó un poquito el color como a esos lugares de países bálticos, quizás por la raza mía, ¿no? Y podemos encontrar los detalles en cada uno de nosotros. Pero cuando vamos a Dios, la cosa cambia. Es distinto. El Dios auténtico es sin origen. Amén. Y eso lo dice la palabra del Señor en el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, tú eres eternamente y para siempre. Amén. Siempre existió. Entonces, como Él es sin origen, Él es antes de todas las cosas. Por eso la palabra del Señor dice que Él es el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto hebreo y la última del alfabeto hebreo, alfa y omega. Y luego dice el principio y el fin, el primero y el último. O sea que usted va a buscar, antes de Dios no hay nada, y después de Dios y más allá, solo Dios. Amén. Solo Dios. Hay gente rompiéndose la cabeza, pero nosotros, mira aquí cómo están los sabios, porque nosotros sí hemos creído en ese Dios auténtico, que Él es sin origen y Él es antes del universo, antes de todas las cosas, antes que existiera el sol, la luna, las estrellas, la tierra, este planeta donde usted vive y donde yo vivo.
Este planeta no existía y ya Dios era. Y si nosotros usamos un poquito la imaginación y miramos para el cielo y nos imaginamos por un momento cómo era esto antes de que Dios hiciera el primer cielo y el segundo cielo, porque Dios habita en su tercer cielo, pero no existía ni el segundo ni el primero, porque la tierra no estaba creada. Había una oscuridad profunda. Pero solamente Dios, como declara el libro de Isaías, sentado en su trono alto, sublime y glorioso. Y a Él le place entonces, como Dios auténtico, crear primeramente todos los seres angelicales que usted y yo conocemos: ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Amén. Arcángeles guerreros, arcángeles adoradores, seres angelicales que nuestra mente se queda pequeña al comparar todo el ejército celestial de Dios. Por eso la palabra le llama a ese Dios auténtico Jehová de los ejércitos, porque está hablando de las huestes espirituales de Dios. Y un solo ángel puede destruir miles y miles de vidas. Un solo ángel. Imagínese lo que Dios podría hacer con la humanidad si a Él le placiera. Así que Dios creó allá arriba las galaxias, porque Dios es un Dios de orden. Dios no, ya hice esto aquí, esto no iba aquí, esto tenía que ser acá. Dios no es así. Por eso en Dios no existen casualidades. Todo es perfecto. Amén. Es perfecto. Así que Dios hizo las galaxias, la Vía Láctea, la Andrómeda, y dentro de ella colocó miles y miles y miles y millones de estrellas, miles y millones de soles, lunas, planetas, sistemas solares. Los creó Dios. Y dentro de este gran universo creó también la tierra. Si no, preguntémosle a Job, cuando Dios le dije: cíñete y párate firme como varón, porque ahora el que pregunta soy yo y tú me vas a responder a mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? Es un Dios auténtico. Creó todo el universo, todo eso maravilloso. Y esa es una pequeña parte. Nosotros, el planeta Tierra está a un costado de la Vía Láctea. Pero si yo le dijera que la Vía Láctea es sumamente pequeña en comparación a muchas otras galaxias, que nuestro Sol parece un granito de arena ante otros soles que están en otras galaxias. Ahora, esta cosa la sé porque yo tengo un libro de ciencia y yo me deleito. Esa ha sido mi fascinación, el universo. Yo me meto, hay dos cosas que me gustan mucho: el universo y la vida silvestre, animales. Eso es, ahí usted me puede encontrar. Y cuando uno ve todas estas cosas maravillosas, uno se da cuenta que ese ser maravilloso fue el que creó todas esas cosas. Y por eso Dios, a través del Espíritu Santo, le da una revelación a uno de sus profetas, Nehemías. Y nótese lo que dice Nehemías: tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que está en ella. Y tú vivificas todas estas cosas.
y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ángeles adorando a Dios. Santo, santo, santo. Qué maravilloso. Amén. Qué maravilloso. Así que este Dios es sin origen, pero también es sin causa externa. Por ejemplo, que puedo tener aquí ya. ¿Qué tal si yo les digo a ustedes? O usted va conmigo en una de las montañas de allá de la comarca. Y usted va caminando conmigo y nos encontramos esto. Y yo le digo a ustedes, mira, esto no es de nadie, esto se hizo solo. Pasaron miles de años y el polvo se fue convirtiendo como en un plástico. A medida que soplaba el viento fue puliendo, puliendo hasta que le fue dando forma y forma y forma. ¿Usted se lo cree? ¿Usted no se lo cree? Esto tiene una causa. Alguien pensó. Este es el efecto de una causa. Así mismo es con el Dios auténtico. Él no tiene causa externa. Él no es el efecto de una causa. Él es la causa de todos los efectos que hoy en día nosotros tenemos y conocemos. El mar es el efecto de la creación de Dios. Los ríos es el efecto de la creación de Dios. Y su palabra dice que Él fundó la tierra sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Qué extraordinario es el Señor. Creó todas las cosas. Por ejemplo, ¿cuántos van a la playa? Y estoy seguro que los más ansiosos que están es tirarse. Pero ¿cuántos se han sentado a observar el mar? A observar una montaña. ¿Cuánto lo hemos hecho? Un ave con diferentes colores y canto distintos unos de otros, pero ¿cuánto pensamos en el Creador? Que eso solamente es el efecto de una causa, una mente inteligente, una mente llena de arquitectura, planificó todo de una forma tan ordenada. Ese es el Dios auténtico en el cual nosotros hemos creído. Amén. Él no tiene, amados hermanos, una causa o un efecto que lo haya creado a Él. Él es la primera existencia, siempre ha existido. Amén. Mi mente, créanme, tan finita e ilimitada, jamás podremos comprender la grandeza de Dios mientras que estemos en este cuerpo y sobre esta tierra. Y hay una promesa que dice que algún día le llegaremos a conocer a Él así como fuimos conocidos por Él. Le veremos cara a cara, tal cual como Él es. Amén. Así que Él es un diseñador y arquitecto de todo lo que existe y ha dejado en la creación las evidencias de su autenticidad. La misma creación nos habla de la existencia de Dios. ¿Qué dice la palabra? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. ¿Qué dice el libro de Romanos 1:20? Nos dice que nosotros podemos llegar a conocer a Dios a través de las cosas que Él ha creado. Lo invisible de Él podemos llegarlo a conocer a través de todo lo que Él ha hecho. El que no quiere conocer a Dios es porque es un terco. Pero
tenemos razones de sobra y evidencia de sobras para creer en ese Dios auténtico. El sol, las estrellas, las galaxias, los grandes sistemas solares, todas esas son evidencias que nos hablan de la existencia de Dios. Ahora miren esto. La Tierra, hay más de 120,000 millones de estrellas y se mueven ordenadamente. No chocan. ¿Por qué? En el libro que yo tengo, hay la página central aparece, tomaron en repetición de foto parte del universo. Y ahí yo me quedo viendo y es que es difícil poder contar. No puedo. Pero en secuencia se ve el universo tan grande. Y ahí mismo los astrónomos afirman de que hay una simetría tan alineada que ellas no se chocan entre unas y otras. Una mente infinita las ubicó a cada una en su movimiento de traslación y rotación, de tal manera que no coinciden en el choque. Inclusive nuestro sistema solar. Se pueden alinear los planetas y todo, pero no chocamos. En cambio usted se va a la ATTT y pregunta cuántos choques hay en el día. Y la respuesta es: ¿cómo es posible que nosotros no podamos sujetarnos al orden establecido de Dios? Entonces en el universo nosotros tenemos un ejemplo que nos da a nosotros claramente. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Se lo digo porque la Tierra se mueve a 100 kilómetros por segundo. La Tierra. Dios permitió que la Tierra tuviera un movimiento de traslación y de rotación. Rotación para el día y la noche, traslación para los años, los meses. 100 kilómetros por segundo. ¿Qué pasa si usted va a 60 kilómetros por hora? Por hora. Aquí se está hablando por segundo. Ahora yo quiero comparar la grandeza de Dios. Ese es el propósito que tengo en compartir con ustedes en esta noche. Si usted ve un auto a 60 y usted frena de repente, ¿qué sucede? ¿Todos se van para atrás o se van para adelante? Salimos disparados. Mire el Dios auténtico que usted tiene, que cuando Josué peleaba con creo que eran los amonitas o amalecitas, por la voluntad de Dios, él sabía que Dios le había entregado el ejército a ese enemigo en sus manos, pero el día estaba avanzando y la victoria tenía que ser contundente. ¿Qué hace Josué? Para que no llegue la noche, Josué se para y dice, creyendo en el Dios auténtico, en el Dios que hizo el sol y la luna, en el Dios que hizo las estrellas. El problema es que nosotros desenfocamos a Dios, y cuando pedimos a Dios entramos muy tímidamente a pedirle a Dios, y muchas veces le pedimos y no estamos creyendo que Dios va a hacer lo que estamos pidiendo. Pero ahí hay un hombre que no está pidiendo cualquier tontería ni por cualquier necesidad, y se para y dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y ese fue el día más largo. Todos sabemos que científicamente el sol está fijo. Quien gira es la tierra. Digan amén, amado. Le estoy dando una clase por favor, de ciencia, gratis.
100 kilómetros por segundo. Científicamente, los científicos han dicho, esta es la rotación de la Tierra. Y no fue el Sol el que se detuvo, no fue la Luna que se detuvo, fue la Tierra la que se detuvo. ¿Qué pasa si el Dios auténtico no interviene divinamente? Hubiésemos salido, Josué con todo el ejército hubieran salido disparados del planeta Tierra. Pero ahí hay un milagro glorioso del Dios auténtico. Cómo el Dios auténtico ejerce dominio y control sobre el mismo poder de atracción y de la rotación de la Tierra. Los científicos descubrieron un año que es más largo que el otro y no lo encontraban. Pero ¿saben dónde lo encontraron? En las Sagradas Escrituras. Y tenieron que llegar a la conclusión y creer que verdaderamente Dios detuvo la tierra para poder justificar ese día más largo que se da en el año. Dios es soberano, auténtico y poderoso. Lo que pasa es que la fe nuestra no está fundamentada en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios es capaz de hacer. Y por eso nuestra fe es una fe mecánica, ver para creer. Pero lo de Dios es cree y luego vas a ver. Esa es la forma de Dios. Y ese Dios auténtico ha permitido, mire, que las estrellas, 61,000 kilómetros por segundo, una estrella, para llegar a la estrella más cercana del planeta Tierra, próxima a Centaure, se necesita aproximadamente 15,000 años para llegar a una de las velocidades más extraordinarias que el mejor avión a propulsión a chorro pueda tener. Nosotros solamente pareciera que nos hemos quedado en la dimensión solamente de escuchar. Escuchamos, Dios hizo, Dios es, y ahí nos movemos en esa dimensión, en la dimensión de oír. Y por eso no avanzamos. Por eso nos resulta un poco imposible de creer algunas cosas que están en la Biblia y somos cristianos, porque cuestionamos cómo se hizo. Pero en el pensamiento de Dios es que crucemos de la dimensión solo de oír a la dimensión de ver y de hacer en el nombre del Dios auténtico. Por eso Dios permite lo que permite, porque si por nuestra voluntad no queremos salir, pues Él nos va a forzar a salir de donde estamos para que aprendamos que su reino es un reino de 2 dimensiones, presente y futura, y que ese reino es real para nosotros, porque el rey de ese reino es el Dios auténtico. Amén. Así que Dios es sumamente extraordinario y ha colocado tan exactamente las cosas. Miren cómo sabemos cuándo va a venir el próximo, el cometa Halley. Le iba a decir el año en que iba a llegar, pero mejor averigüenlo ustedes. Los calendarios, marea alta, marea baja. Y no se dan cuenta que exactamente es así como dicen los científicos. ¿Por qué? Porque Dios estableció todo su sistema luminoso de tal manera que no hay una pérdida en el año, en el día, en el mes, nada. Los astrónomos pueden calcular exactamente
gracias al alineamiento exacto y ordenado que Dios estableció en el universo. Si ese universo no hubiese estado ordenado, jamás se hubiese podido hacer calendarios, ni pronosticar lluvias, ni nada de esas cosas. Pero debido a que una mente inteligente, un arquitecto pensó en todo y lo hizo exactamente, es que hoy en día nosotros tenemos el milagro del calendario y sabemos cuánto cumplimos años y todo lo demás. Así que las cosas no se han hecho solas, amados míos. Hay un Dios detrás de todo lo que se ha creado. Ahora, ese Dios auténtico, me voy a tomar 10 minutos más, porque si cierro, no sigo esta enseñanza. Y a mí me duele dejar cosas que he estudiado y que le he metido. Este Dios auténtico, estoy saltando, estoy evitando algunas cosas para cubrir. No lo podemos ver físicamente. Pareciera como que haya tirado un balde de agua fría. El Dios auténtico hace esto, pero no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque ese Dios auténtico es espíritu. Amén. Y Jesús habló de ese Dios auténtico. Por eso le decía al principio, ¿usted cree que nosotros somos lo único que estamos hablando y que Dios no? Desde el antiguo, mire, esto es un tema que viene desde Génesis. Jesús habló del Dios auténtico. ¿Y qué dijo de él? Dijo que Dios es espíritu. Eso lo dijo Jesús. Entonces ya estamos teniendo referencias, ya voy entrando en un punto profundo. Ya estamos teniendo referencias bíblicas de ese Dios auténtico para saber relacionarnos con Él. Porque si no aprendemos a conocer a Dios, no vamos a aprender a relacionarnos correctamente con Dios. Cuando yo empiezo a conocer a Dios como debe ser conocido, entonces yo me empiezo a relacionar correctamente con mi Creador. Amén. Entonces yo empiezo a entender de que Dios es espíritu y que Dios, como dijo el Señor Jesucristo, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es levantar la mano por las manos, no es cantar por cantar, no es leer la Biblia por leer la Biblia, es tener la realidad viva de Dios en mí. Si yo no tengo la evidencia de Dios en mí, si en mí no hay cambio, entonces yo no puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el Señor está diciendo allí que Dios es espíritu y no lo podemos ver porque Él es distinto a nosotros. Él es, usted es alma viviente. Usted recibe vida. Usted no genera vida en sí mismo. Usted recibe la vida. Por eso en Zacarías, el capítulo 12, versículo 2, dice que Dios es el que forma el espíritu en el hombre. Por eso los salmos dicen: mi embrión vieron tus obras. Desde allí, desde esos 2 o 3 días que ya se concibe, hay vida. Y desde que hay allí es porque el Dios formó ya en esa pequeña célula sin forma, ya creó el espíritu en el hombre. Y así existen leyes para el aborto. Y así existen gente que asesinan la imagen de Dios. Como dice Timoteo, en los postreros tiempos vendrán hombres burladores sin afecto natural,
como si fueran animales irracionales, porque ni un animal abandona a su cría, da su vida por su cría, y el ser humano. Y nos jactamos de tantas cosas, pero Él es el que forma el espíritu. Yo digo algo, algún día, créanme, como el libro de Zacarías lo dice, que Dios va a reinar sobre todas las naciones, y todas las naciones andarán bajo la luz de sus leyes, de su rostro. Él establecerá su gobierno justo y llamará a cuenta a cada persona. Créanme, a cada uno, uno por uno. Y Dios no tiene apuro, porque el tiempo se detiene donde Dios habita. Así que habrá tiempo de sobra para que Hitler se presente delante de Dios, Napoleón, Gengis Khan y todos esos gobernadores crueles y asesinos de niños, de mujeres y de ancianos. Nosotros decimos, qué malo fue. ¿Y qué pasó de los vecinos que conocemos que me han metido la pata? Y de la noche a la mañana dicen, no pasó nada, mira que era mentira. Me estoy dando a entender, amado. Y perdonen que me emocione, pero yo creo que muchas veces la palabra tiene que despertar conciencia. Y no puede ser una palabra tibia, ni desconectada de una verdad y de una realidad. Amén. Así que Él es espíritu, y un espíritu no se puede ver. Dios es espíritu vivificante. Usted es alma viviente, recibe de Dios la vida, pero la vida procede de Dios como espíritu vivificante. Amén. Por eso es para levantar a los muertos. Bueno, me voy a ir por otro lado. Me voy a ir muy lejos. Así que Él es espíritu. Pero mire lo que dice la palabra. Nadie ha podido ver a Dios. Y Él dice en Éxodo, no me verá hombre y vivirá. ¿Por qué? Porque con nuestros sentidos naturales jamás podremos ver a Dios. Jamás. Por eso usted recibe la mente de Cristo. Por eso en usted son activados los sentidos espirituales para tener algo de conocimiento y de relación de comunión con Dios. Pero si no fuera en esa forma, nosotros no conociéramos a nuestro Señor. Ahora, Él es espíritu. Y miren esto, Él es el único que tiene inmortalidad. Y sigue diciendo que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Inmortal, invisible, único y sabio Dios. Qué extraordinario, qué maravilloso es el Señor. El que nos lo ha dado a conocer es Jesús, porque Él es la imagen de ese Dios invisible. Así que ese Dios auténtico, ese espíritu con personalidad, Él piensa, Él siente, Él ve, Él entiende, Él habla, Él puede mantener comunión con cada uno de nosotros, sus hijos, hecho a su imagen. Y Él como espíritu no está sujeto a limitaciones. Él no es como nosotros. Yo algunos los conocí aquí de adolescentes, ya pasaron a la juventud, ya están cruzando del otro lado. ¿Y cómo me doy cuenta?
porque cuando se reían no se les arrugaba nada. Ahora cuando se ríen parecen un acordeón, arrugado por todas partes. Aunque hay muchos que no se quieren reír y que para que no se le marquen las líneas faciales. Sea feliz, ría y viva. Que si yo fuera el único que voy a poner viejo, ahí sí me preocupo. Pero yo sé que al tiempo, todos ustedes también van a estar igual. Ya lo dijo Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. La belleza se va, todo. La hermosura de los dientes también se va, todo. Esos que están alzapeso así, al final quedan gordos. Y el poco de músculo pierde facilidad y le cuelga, todo le cuelga. Pero el Dios auténtico, Él no es así. Amén. Él no está sujeto a limitaciones físicas. Él no envejece, no se cansa, no se enferma. Nunca deja de ser. Por eso dice en el libro de Isaías: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos y la tierra. No envejece ni se fatiga con cansancio. Y luego nos dice a nosotros: los muchachos flaquean y se caen. Y sigue hablando. Y luego dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Ahora, me estoy refiriendo a lo espiritual, ¿o yo? Por dentro estaremos renovados, aunque por fuera estemos desgastados. Pablo lo dijo: en mi interior estoy siendo renovado, aunque no obstante en mi hombre exterior se va desgastando. Amén. Así que como persona, Él ama, perdona, tiene misericordia, compasión, hace justicia, disciplina. Qué maravilloso es Dios. Si habláramos solamente un día del Dios auténtico que hace misericordia. Si habláramos en otro día el Dios auténtico que perdona. Pero que no hablemos superficialmente, que te perdono, no, que nos vayamos de por qué tengo que perdonar. Porque recibí un ejemplo divino. Y si partimos de allí, empezamos a conocerle. Amén. Ahí los hijos van a buscar a sus padres y le van a decir: padre, perdóname, perdóname por favor. Cuando entendamos eso. Pero si nada más manejamos que Dios es amor, Dios nos perdona, yo siempre lo voy a estar viendo hacia mi favor. Amén. Y nunca lo veré hacia los demás. Pero cuando conozco a Dios, me doy cuenta que el perdón no se trata de algo que yo sienta hacer, sino que es algo que tengo que hacer. Amén. Y ahí podríamos hablar de ese Dios auténtico. Yo solamente estoy como abuelo de pájaro rápido, pero si nos detuviéramos a hablar profundamente del por qué no envejece, de por qué no enferma, y nos damos cuenta que el origen, que Él rompe las maldiciones y tantas otras cosas. Qué maravilloso. Su naturaleza es espiritual y no puede ser comprendida por nuestra mente humana. Dice la palabra: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nunca es cierto, le hemos visto. Nunca quizás hemos escuchado su voz y visto su aspecto, pero a través de Jesús podemos conocerle, a Él. Amén. Así que finalizo diciendo: ese Dios auténtico es inescrutable, es insondable. Y eso significa que el Dios que tenemos es infinito.
No hay forma, no hay forma de pensar en Dios y tratar de saber más allá de lo que Él mismo nos ha querido revelar a través de su palabra. Yo solo sé que Él es infinito. Si trato de buscar más, creo que me estallaría el cerebro, pero me basta y me conforma en mi espíritu saber que Él es infinito, que Él es soberano, que Él es santo, que Él es sabio, que Él es justo, que Él es fiel, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que tiene presencia, que es bueno, que es por los siglos de los siglos de los siglos, para siempre, jamás. Ese es el Dios auténtico, el Dios lleno de veracidad y de poder, y que cumple su palabra tal cual así Él lo ha declarado. Amén. Así que ese Dios auténtico es el que nosotros adoramos y reverenciamos. Y mire cómo se cierra esto hacia el Dios auténtico. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron al Dios auténtico, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor auténtico, nuestro Dios todopoderoso, reina por los siglos de los siglos. Qué extraordinario y maravilloso es Dios. Créame, amados, esto es para vivir enamorado toda la vida con ese ser que sin conocerle me amó. Amén.